Ok, la última vez, el lunes, hablamos de la segunda forma normal y vimos algunos ejemplos de eso. Y el último ejemplo que vimos, tenemos la tabla aquí y la pregunta es si está en la segunda forma normal o no. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tenemos una parte de una llave, eso sería root, que implica un atributo no primo. Dirección no está en ninguna llave candidata. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué va a ser la solución en este caso? Lo que podemos hacer como la solución de siempre es dividir la tabla en dos tablas o tres tablas o lo que sea. Entonces, en este caso, tendría sentido como de alguna forma tener una tabla separada de cliente y de contacto, tal que dado un root tenemos el nombre y la dirección de esa persona y tenemos una relación afuera con root y fono como llave para representar la relación entre root y fono. Bueno, entonces el ejemplo ahora está en la segunda forma normal. Bueno, entonces tenemos que buscar para ver si podemos, a partir de una parte de una llave candidata, implicar un atributo no primo. La llave candidata aquí sería root. Y bueno, no hay otra llave, así que posiblemente, o por ejemplo, si nombre y dirección fuera una llave aquí, suficiente para identificar un cliente, entonces no quedan como atributos no primos, así que es imposible acá que tenemos una condición así tal que no esté en la segunda forma normal. Y acá no hay atributos no primos, así que es imposible de nuevo que existe un caso así. Eso significa que sí está en la segunda forma normal. Contacto de nuevo no puede tener atributos no primos, es decir, un atributo no en una llave, porque ambos atributos están en una llave. Y aquí, incluso si tenemos nombre y dirección implica root, entonces no hay atributos no primos. Y bueno, si no aplica eso, no tenemos una parte de una llave, es decir, que no podemos tener un subconjunto propio de una llave porque la llave es solo root. O nombre o dirección. ¿Sí? Entonces pues, es imposible y de hecho no importa tanto que dependencias funcionales tenemos con las llaves. Aquí podemos decir que sí está en la segunda forma normal. Ok, otro ejemplo, entonces tenemos una tabla de transferencia que tiene la cuenta de origen, el número de la transferencia, ¿sí? Sería como transferencia número 47 de la cuenta origen tal. Después tenemos para esa transferencia la cuenta destino, el root del dueño de la cuenta destino, el nombre destino y tenemos el monto de la transferencia. Bueno, entonces la pregunta es si el ejemplo está en la segunda forma normal o no. Así que bueno, tenemos que buscar un ejemplo, un contraejemplo así. Y estamos buscando A tal que sea un subconjunto propio de una llave candidata. Eso podría ser cuenta origen o puede ser número. Y aquí, basado en estas dependencias funcionales, bueno, podemos ver que no forman otra llave, ¿sí? Porque no implican una llave o nada así. Así que son independientes de la llave. Con el cuento destino no funciona, con el root destino no sirve porque una cuenta origen puede hacer varias transferencias a la misma cuenta con el mismo monto. ¿Sí? Gabriela, ¿sí? ¿Tiene una pregunta?
Sí, profe. ¿Qué era un atributo no primo? Un atributo no primo es un atributo que no está en ninguna llave candidata, no ayuda, podemos decir, en ninguna llave candidata. Entonces, en este caso, cuenta origen y números son primos porque están en um, una Ah, ya. llave, pero los otros no, porque no están en ninguna llave candidata. Ah, ya, gracias, profe. Ok. Em, Entonces, eso, efectivamente, no tenemos un contraejemplo así. Eso significa que sí está en la segunda forma normal. Con número no podemos implicar nada y con cuenta origen solo no podemos implicar nada. Así que no hay un contraejemplo y significa que está en la segunda forma normal. Um, ok. Em, Todavía se pueden tener problemas, aunque está en la segunda forma normal. Parece que está bien la tabla. Sí. Ok. Em, entonces, quizás podríamos, está bien que está en la segunda forma normal, pero quizá podríamos tener anomalías. ¿Qué son anomalías? Mencioné como la última vez de inserción, de borrado y todo eso. Significa que hay redundancia en las tablas. Y aquí en este caso, em, lo que podríamos tener, por ejemplo, es una actualización en la tabla tal que tenemos una cuenta destino con dos nombres diferentes o dos roots diferentes, efectivamente, que contradice como las dependencias funcionales que tenemos aquí. Así que podríamos tener un caso así, por ejemplo, con la misma cuenta destino, pero con dos nombres diferentes. Es decir, que si el nombre de un cliente cambia, ahora vamos a tener que cambiar como el nombre en muchos lugares. Y si no actualizamos como todos los nombres en todos los lugares, entonces vamos a tener incoherencias en los datos. Así que todavía sí podemos tener anomalías. ¿Dónde está el problema? El problema está con estas dependencias funcionales que tenemos aquí que no involucran de alguna forma la llave directamente, como son dependencias funcionales independientes de las llaves de la tabla. Em, entonces, efectivamente, por ejemplo, con cuenta destino, sabemos el root destino, es decir, que vamos a asumir aquí que hay una cuenta por cliente y el root va a implicar el nombre destino. Y eso dice que cuenta destino va a implicar root destino y transitivamente nombre destino, como tenemos aquí. Pero cuenta destino no forma parte de una llave candidata. ¿Sí? Eh, Eso significa que está en la segunda forma normal. Tenemos un problema con esta dependencia funcional, pero según la segunda forma normal está bien porque cuenta destino no forma parte de una llave candidata. Um, entonces, estamos bien en la segunda forma normal, pero no estamos bien en general. Por eso necesitamos una forma normal más fuerte que la segunda forma normal. Y eso sería la tercera forma normal. Entonces, es la penúltima forma normal que vamos a ver. Y la intuición de la tercera forma normal es que no deberíamos tener dependencias funcionales transitivas y no triviales. Entonces, no deberíamos tener una dependencia funcional A implica B, implica C. ¿Sí? Y bueno, en algunos casos podemos generar como dependencias funcionales triviales. Es decir, que si A igual a B, entonces A puede implicar un atributo que está en A. Por ejemplo, podríamos tener cuenta origen y cuenta destino como A implica cuenta origen y cuenta destino como B
implica cuenta destino como C. Y eso sería trivial, ¿cierto? Siempre va a haber un ejemplo así. Entonces tenemos que agregar un par de condiciones adicionales. Y la primera cosa que vamos a agregar es que C sea no primo, eso como algo parecido a la segunda forma normal. Y B no implica A, eso dice que de alguna forma no puede ser como bidireccional la implicancia aquí. Eso ahora no cuenta, por ejemplo, nombre y destino y monto implica nombre, destino y monto porque no va a satisfacer esta condición. Y C no está en B. Eso para decir que aquí no cuenta nombre, destino y monto implica monto. Eso siempre es el caso. Así que las condiciones aquí son para evitar casos triviales. Así que la pregunta es si el ejemplo está en la tercera forma normal o no. Y tenemos que buscar algo tipo A implica B implica C, tal que C sea no primo. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué podemos asumir? Tenemos cuenta destino implica root destino y root destino implica nombre y destino. Y la pregunta es si podemos saltar dos veces en la tabla con una dependencia funcional. Y bueno, tenemos cuenta destino implica root destino y tenemos root destino implica nombre y destino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver después si vamos como con cuenta destino implica root destino y root destino implica nombre y destino. Tenemos que ver si podemos hacer la dependencia funcional en la otra dirección. Y en este caso no tenemos forma de decir que root destino implica cuenta destino. Eso significa que estamos bien con eso. Y C está en B. No, sí, porque con eso, cuenta destino implica root destino implica nombre destino. Entonces, nombre y destino no está en root destino, ¿cierto? C sea no primo, C no forma ninguna parte de ninguna llave candidata acá. Entonces, en resumen, parece que tenemos un contraejemplo, ¿sí? De hecho, aquí tenemos otro, eso sería cuenta origen y número, implica cuenta destino, implica root destino. Así que hay más de un contraejemplo aquí. Entonces, la tercera forma normal de nuevo está buscando como dependencias funcionales con como dos saltos, dos pasos así. Y las condiciones aquí son para evitar como dependencias funcionales triviales o ejemplos triviales que satisfacen este patrón. Ok, ¿algunas preguntas o dudas? Ok. ¿Cuál es la solución entonces? La solución en este caso, como la solución de siempre, es dividir la tabla. Deberíamos realmente, como intuitivamente, tener una tabla de transferencia y una tabla de cuenta, ¿sí? Entonces, en la tabla de transferencia tenemos cuenta origen, número y después cuenta destino y monto, ¿sí? En la cuenta, como aquí, podemos poner el root y el nombre del cliente con esa cuenta. Aquí vamos a asumir que la cuenta es una llave candidata para la tabla, por ejemplo. Entonces tenemos que separar las tablas de alguna forma. Una tabla solo para describir las transferencias y otra tabla para describir las cuentas. El problema aquí es que estuvimos mezclando ambos, como combinando dos tablas en uno, porque estamos describiendo no solo las transferencias, sino también alguna información de las cuentas, información innecesaria en esta tabla. Así que separar las dos tablas es siempre la solución.
el ejemplo está en la tercera forma normal ahora. Bueno, en este caso, cuenta origen y número podemos, como por ejemplo, implicar monto o cuenta destino, por ejemplo, o número o cuenta origen, pero no hay otra dependencia funcional. Aquí en cuenta, si podríamos tener como cuenta implica root, implica nombre, entonces no, todavía no va a estar en la tercera forma normal. Así que depende. La pregunta es si podemos tener cuenta implica root, implica nombre. ¿Sí? Bueno, entonces asumiendo simplemente que el root implica nombre, entonces tenemos cuenta implica root, implica nombre y podemos ver que root no implica cuenta y que nombre no está en root. Así que con este ejemplo, contraejemplo aquí, podríamos decir que no está en la tercera forma normal, no está bien según la tercera forma normal. Pero si podemos asumir que el root implica no solo el nombre, sino también la cuenta, es decir, que hay una cuenta por cliente, entonces en ese caso está en la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque el contraejemplo que usamos la última vez no cuenta ahora. ¿Por qué? Porque cuenta implica root, implica nombre, satisface esta parte, pero ahora root implica cuenta y no está bien según esta parte de la definición. Entonces no podemos usar aquí A y B tal que A implica B y B implica A. Eso no cuenta. Así que dado que tenemos cuenta implica root y root implica cuenta, no podemos usar esos atributos. Profe, ¿ahí cambió la llave de la tabla cuenta? ¿O qué hizo em, en la parte anterior? Sí, sí. De hecho, la llave de cuenta no cambia en este caso. Ah, Más, ya. pero lo que cambia aquí, perdón, es las dependencias funcionales que tenemos. Entonces, en el Ah, primer ujú, ejemplo, estamos asumiendo que si sabemos el root, sabemos el nombre del cliente. Eso parece que está bien como en Chile en general. ujú, Pero la otra pregunta es si con root implica la cuenta, el número de cuenta. Y eso dice, la pregunta es si un cliente solo puede tener una cuenta o dos cuentas o más. En este caso ujú, estamos asumiendo que un cliente o un root puede estar asociado con varias cuentas. Y en este ujú, caso solo tenemos como esta dependencia de que root implica ujú. nombre, pero asumiendo adicionalmente que cada root está asociado con una cuenta, hemos cambiado la dependencia funcional y en este caso está bien, está en la tercera forma Ah, normal. ya. Y, Ya, que- gracias, profe. y con Ujú. respecto a la llave no cambia, pero la llave podría ser, tenemos dos opciones ahora, dos llaves candidatas. En la tabla cuenta puede ser cuenta o puede ser root, podría ser otra llave candidata. Ya, gracias. Ok. Profesor, Sí. en una tabla anterior nos pusimos en el caso de que alguien se cambiaba el nombre y de que teníamos que tener cuidado con eso. En este caso, estaría igual de justificado como ver si alguien se puede cambiar el nombre, debido a que si alguien tiene más de una cuenta, podría Em, cambiarse el nombre. Exactamente, sí. Efectivamente, si una persona puede tener como más de una cuenta, entonces eso podría generar problemas de, de anomalías de inserción, por ejemplo. Sí, entonces todavía es un problema. Habría que, como de alguna forma, en este caso, si una cuenta está asociada con un cliente y cada cliente tiene un nombre, entonces no hay problema tener cuenta root y nombre, porque el nombre no se puede repetir o la combinación de root y nombre no se puede repetir.
Pero si un cliente con su root y su nombre puede tener varias cuentas, entonces deberíamos usar solo root y después poner root y nombre en otra parte para no repetir el nombre. Eso sería como parte de la intuición. Gracias. ¿Sí? En el segundo, ¿cuál es el segundo caso? ¿Hay más preguntas? No sé dónde, en qué Profesor, parte. ¿Sí? que ahora en el caso de ahora, tenemos que cuenta es una llave y root es una llave, ¿no es cierto? Cuenta, sí. Entonces, cuenta root también es una llave primaria, No, o sea, cuenta, candidata. no. Cuenta y root juntos sería una super llave. Una llave candidata tiene que ser una llave mínima. Ah, ya. Así Entonces no. que entiendo la pregunta, sí. Entonces cuenta no sirve como un contraejemplo de la segunda forma normal porque no es una parte propia, un subconjunto propio de una llave candidata. Y la llave candidata es mínima. Eso dice que cuenta y root no sirve como una llave candidata. Ya ahora me quedó claro. Gracias, profe. Okay. ¿Hubo otra pregunta? Ariel. Sí, profe, gracias. Em, Me pregunto en el mundo real, digamos, en el mundo laboral, eh, uno, ¿por qué querría, por ejemplo, que una tabla con tres columnas cumpla la tercera forma normal si tengo tres columnas que me son relevantes? Es para evitar como incoherencias en los datos, efectivamente. Lo que estamos haciendo, intentando hacer de alguna forma es evitar tener dependencias funcionales no cubiertos por la llave de la tabla. Pero ¿por qué estamos haciendo eso como recursivamente? Es para evitar como anomalías en las tablas. Va a ser mucho más difícil manejar una tabla en un formato no normalizado. Y hablamos de las anomalías que podríamos tener en una tabla así, por ejemplo, poniendo todos los atributos relevantes del cliente. Vamos a tener repeticiones de nombres, vamos a tener repeticiones de direcciones porque su multiplicidad es como uno o más. Y con esas repeticiones va a ser mucho más difícil, como aparte de tener que dar más espacio para guardar la tabla, en la práctica vamos a tener que tener mucho cuidado para actualizar todas las direcciones, todos los nombres del cliente cada vez. No vamos a poder insertar como la información de un cliente si no tenemos el fono. Va a ser mucho más difícil guardar los datos o manejar de alguna forma los datos y mantener los datos en un estado coherente si no tenemos los datos en un formato normalizado. Ahora, en la práctica, en algunos casos particulares, tiene sentido a veces como tener los datos en un formato no normalizado, pero eso sería como otro tema. Más para escalabilidad o porque el proceso de normalizar los datos puede ser demasiado costoso. Pero eso es otro tema. Por el momento hay que pensar que la normalización de las tablas es un proceso para ayudar a tener como las tablas en un mejor formato que van a ser más fácil de manejar y mantener coherente. Así que Perfecto. sí, Gracias, profe. para evitar estas anomalías que podemos tener acá. Sí. Ok. Estuvimos aquí. No. Oh, la solución. Sí, vimos eso, vimos eso, vimos eso. Estuvimos aquí, supongo, ¿no? No recuerdo.
Bueno, entonces, si el ejemplo está en la tercera forma normal, la respuesta es que en este caso no está en la tercera forma normal porque ¿qué tenemos en la tabla? Perdón, tenemos cuenta origen, cuenta destino, root destino y total, el total de la transferencia. Y la pregunta es si está en la tercera forma normal, asumiendo que cuenta destino implica root destino, es decir, que hay un cliente por cuenta. Y la respuesta es que no, porque podemos tener cuenta origen, cuenta destino, implica cuenta destino, implica root destino, como tenemos aquí. Entonces, B no implica A, ¿cierto? Y C no sea primo, no es primo, y C no está en B. Entonces tenemos un ejemplo, un contraejemplo que satisface todas las condiciones aquí. Así que esta tabla no está en la tercera forma normal. Y intuitivamente podemos tener como varias veces la misma cuenta de destino, entonces es un poco raro tener como el root, especialmente con la cuenta de destino sabemos el root porque tenemos la root aquí en esta tabla, podríamos ponerla en otra tabla. Pero si tenemos root destino implica cuenta destino, eso de nuevo dice, bueno, la primera dependencia dice que hay un cliente por cuenta y la segunda dependencia dice bueno, perdón. La primera dependencia dice que cada cuenta tiene un cliente y la segunda dependencia dice que cada cliente tiene una cuenta. Asumiendo como que ahora que cada cliente tiene una cuenta, entonces el ejemplo está en la tercera forma normal. ¿Por qué es así? Porque ahora tenemos que pensar en C. ¿Sí? C dice que C sea no primo. Y ahora con root destino, lo que dice que root destino y cuenta destino son más o menos equivalentes. Entonces, con root implica cuenta, cuenta implica root. Así que root destino y cuenta origen ahora sería otra llave candidata. ¿Sí? Con cuenta origen, en vez de cuenta destino, podemos usar root destino. Cuenta origen y root destino va a ser una llave candidata de esa tabla. Eso significa que root destino es primo ahora con esta condición y eso dice que no podemos usar root destino como C y no hay otro contraejemplo. Así que está en la tercera forma normal, aunque realmente todavía tenemos un problema aquí, ¿cierto? Como es raro tener como cuenta destino y root destino aquí porque vamos a repetir o el root o la cuenta, deberíamos elegir uno. Entonces, ¿hay una posibilidad de anomalías todavía? Sí, es decir, que podríamos, por ejemplo, tener la misma cuenta destino con roots diferentes. Y no podemos definir una restricción en la base de datos para evitar ese caso, ¿cierto? No hay una forma de definir una restricción así. Así que todavía podemos tener anomalías, va a ser más difícil mantener la tabla, va a haber repeticiones, va a tomar más espacio, etc. Así que, bueno, está en la tercera forma normal, pero todavía hay problemas. Entonces, la forma final que vamos a ver se llama la forma normal de Boyce-Codd. Entonces dice que una tabla tiene que satisfacer la primera forma normal, es decir, que no puede tener como valores repetidos. Y para cada implicación X implica Y, X es una superllave o Y esté en X. Es decir, que si tenemos una implicación así, X tiene que contener una llave, tiene que ser una llave o puede ser como una superllave con atributos adicionales, pero tiene que contener una llave.
o tiene que ser de alguna forma una dependencia funcional trivial. Por ejemplo, cuenta origen, cuenta destino implica cuenta destino. Eso sería trivial. Entonces, lo que dice intuitivamente es que solo podemos tener dependencias funcionales con las llaves en la izquierda. Y no deberíamos tener como dependencias funcionales independientes de las llaves. Entonces, bueno, la pregunta entonces es si este ejemplo está en la forma normal de Boyce Code. Y estamos buscando alguna dependencia que no tiene una llave en la parte izquierda. ¿Sí? Y bueno, podemos ver que tenemos cuenta destino implica root destino y root destino implica cuenta destino. Y claro que como cuenta destino, aunque es un atributo primo, es parte de una llave, no es una llave en sí. Necesitamos más cosas. Así que no es una dependencia funcional que sirve como una contraejemplo para la forma normal aquí. Así que no. Y esta dependencia es suficiente para decir que no. Profe, Entonces, ¿sí? antes de continuar, le puedo pedir que vuelva a la diapositiva anterior, que me queda una duda. Ahí. Sí. No entendí por qué está mal, porque eso es una anomalía. Porque arriba dice, de la misma diapositiva, dice que estamos asumiendo que la cuenta destino implica un único root de destino. Sí, Entonces, ¿por qué se puede dar que tengamos una cuenta destino con root distinto? sí, es una muy buena pregunta. Aquí estoy asumiendo eso, pero en la primera parte de la clase vimos la forma de definir las restricciones en la base de datos. Y aquí no puedo definir como dependencias funcionales así en la base de datos. Solo puedo definir las llaves. Es decir, que aquí en la aplicación en el banco, perdón, podemos asumir o tenemos esas dependencias funcionales, pero de hecho no tenemos una forma de expresar esas dependencias funcionales directamente en la base de datos. ¿Qué dice eso? Es parte de la aplicación, pero no tenemos una forma directa de enforzar o definir estas restricciones en la base de datos. Solo O sea tenemos que la llave. nos gustaría tener esas restricciones, pero no las Exactamente. podemos imponer. Exactamente, no podemos imponer esas condiciones. Entonces tenemos que de alguna forma no debería ser necesario. Podríamos fácilmente agregar esas cosas a sistemas de base de datos, pero no debería ser necesario. Lo que estamos intentando hacer de alguna forma es usar las llaves tal que las llaves van a representar todas las dependencias funcionales que tenemos. Y eso como la forma normal de Boyce Code. Pero eso no es una restricción que podemos imponer, sino es una condición que queremos como satisfacer de alguna forma. Ya, ok, ya entendí. Yeah. Vale, muchas gracias. Sí, es una aclaración importante. Así que como el objetivo de alguna forma sería definir o satisfacer esas dependencias funcionales mediante las definiciones que tenemos en la tabla de las llaves en particular. Entonces, eso como esta tabla no está en la forma normal de Boyce Code porque tenemos root destino implica cuenta destino y root destino no es una llave en sí para la tabla. O también tenemos cuenta destino implica root destino y cuenta destino no es una llave en sí para la tabla. Así que significa que tenemos que hacer algo que vamos a hacer. Vamos a hacer como aplicar la solución de siempre. Eso como generar o separar las tablas. Tenemos una tabla ahora de cuenta con cuenta y root. Y tenemos transferencia total con cuenta origen, cuenta destino y total. Y la pregunta es si el ejemplo está en la forma normal de Boyce Code o no. Y la respuesta es que sí. Es decir, que no tenemos otras dependencias aquí aparte de la llave, de las llaves. Por ejemplo, podríamos tener root implica cuenta,
pero en ese caso root sería una llave, o cuenta o root sería una llave si tenemos un cliente por cuenta. Así que no sirve porque X aquí sería una llave. Entonces, probablemente la forma normal más útil en la práctica es la forma normal de Boy's Code. En este caso, hay una pregunta si podemos tener más de una cuenta por root. Más de una cuenta por root. En este caso, sí. Es decir, que pero no importa. Por eso no he puesto asumiendo X, Y, Z. No importa si hay más de una cuenta por root o no. Si hay más de una cuenta por root, es decir, que si podríamos tener repeticiones de roots acá, significa que root no implica cuenta. Si hay una cuenta por root, entonces, como la otra opción, entonces root va a ser una llave y root implica cuenta no nos interesa porque root aquí va a ser una llave. Así que no importa en este caso, por eso no he puesto lo que estamos asumiendo. Ok, entonces la forma normal de Boy's Code es probablemente la forma normal más importante en la práctica. Y en general se dice que los datos están normalizados y están en la forma normal de Boy's Code. Entonces, algo importante también que hay que destacar es que cada forma normal es más fuerte, estrictamente más fuerte que la forma normal previa. Así que si está en la forma normal de Boy's Code, está en la tercera, segunda, primera y no, también está no normalizada también. Así que tenemos esta relación aquí. Igual, la pregunta es si hay formas normales más fuertes que la forma normal de Boy's Code. Y de hecho sí, hay como formas normales de cuarta forma normal, quinta forma normal, depende si quinta forma normal, sexta forma normal y hay cada vez más como formas normales, pero las anomalías son cada vez más raras. Así que no voy a hablar como de eso. En la práctica, la forma normal más importante es la forma normal de Boy's Code. Así que eso, formas normales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son útiles o no? Las formas normales. Creo que sí. Sí. Bueno, ¿otras opiniones? ¿Alguien piensa que no o no entiende por qué? ¿Qué son útiles? Bueno, la pregunta es como, si uno tiene experiencia con base de datos, por ejemplo, si miro aquí a esta tabla, yo puedo ver que hay algo raro. Como realmente no necesitamos el root aquí en la tabla, así que yo voy a pensar que eso sería otra tabla. Eventualmente no es necesario pensar en términos de formas normales. O quizá como la forma normal de Boy's Code, más que nada. Pero el concepto es importante para formalizar la intuición y para aprender de alguna forma las reglas que deberíamos aplicar. No está una forma de saber si el diseño relacional está bien o no, si podríamos tener anomalías, especialmente en el momento de definir un esquema. Es bueno saber si vamos a poder como prever los problemas que podríamos tener en el futuro, pero con más experiencia uno naturalmente va a elegir de alguna forma las tablas correctas, es decir que eventualmente no es tan importante. Uno no va a pensar siempre en las formas normales, sino uno va a entender que bueno, las tablas no tienen columnas redundantes y entender todo eso más intuitivamente.
probablemente en muchos casos lograron como reconocer que la tabla un poco rara, ¿cierto? Como casos así, ¿no? Se puede ver que eso no tiene mucho sentido. Estamos repitiendo como los nombres de los destinos muchas veces y todo eso. Pero bueno, tener como esa teoría, podemos decir, de las definiciones de por qué no está bien poder definir eso. Incluso usando el modelo de identidad-relación, aunque no hay un resultado formal así, uno probablemente va a llegar a una tabla o un esquema de un esquema normalizado, podemos decir, aunque no hay garantías de eso en general, debería ser. Uno debería llegar a un esquema normalizado. Así que sí, son útiles para definir como la intuición, de que, como formalizar más y no depender de la intuición sobre qué es un buen diseño de una base de datos. Como mencioné antes, en algunos casos puede ser mejor tener los datos en un formato no normalizado, pero son casos raros y normalmente tiene que ver con escalabilidad, es decir, que no vale la pena normalizar los datos porque las consultas que necesitamos no importa tanto, va a ser demasiado costoso como cambiar todas las tablas. La otra cosa también con respecto a los datos no normalizados es que las formas normales en general no consideran nulos, así que también en la práctica podríamos tener nulos y no es el fin del mundo. Por ejemplo, en este caso no tendría mucho sentido como evitar nulos. Habría que definir una tabla aparte con un poco complicado. O igual podríamos tener quizás dos tablas, uno con nombre y planeta y otro con nombre, descubridor y año, pero los nulos no son tan malos. Bueno, ¿algunas preguntas o dudas? Ok. Si no, vamos a pasar al lab. Yo creo que he hablado harto. Perdón por eso. Hay una votación para ver la duración de las clases, pero en el lab va a ser una mezcla entre como la teoría de formas normales y la práctica. Van a tener una tabla y van a tener que normalizar esa tabla. Eso es el concepto. Es el concepto del lab. Si no hay preguntas o dudas. Ok, nos vemos en el Discord entonces. Oh, profe, gracias. Gracias, nos vemos allá. Chao, profe, gracias. Chao, chao.